Aquí creo que no te puedo dar una respuesta definitiva, pero intentaré explicar por qué. La interacción de estas dos, pues en todo caso sería un tema cardiológico, sería un tema cardíaco, porque pues la Viagra relaja los vasos sanguíneos, por eso facilita que fluya la sangre hacia donde tiene que fluir, y la cocaína hace lo contrario, es un vasoconstrictor. Así que bueno, igual un cardiólogo pilota un poco más de estos temas y sí puede dar una respuesta definitiva, pero yo, hasta donde yo sé, no la hay. Tradicionalmente la Viagra está contraindicada para personas con problemas cardíacos. Se suele considerar que aumenta las posibilidades de tener un infarto, y eso pasa porque hay estudios que muestran que las personas que usan Viagra tienen más probabilidades de sufrir un infarto que las que no. Pero luego hay otros investigadores que creen que lo que está pasando no es que la Viagra aumente las posibilidades de sufrir un infarto. Lo que creen, más bien, es que los factores de riesgo que vuelven más probable un infarto también vuelven más probable una disfunción eréctil, ¿no? Pues cosas como la hipertensión o ser fumador serían factores de riesgo tanto de sufrir un infarto como de sufrir disfunción eréctil. Entonces, bueno, lo que vienen a decir los investigadores es que la gente que usa Viagra tiene más posibilidades de sufrir un infarto porque ya tenían factores de riesgo que les han llevado también a que sean ellos quienes usen Viagra, más que otra gente que no tenía esos factores de riesgo. Entonces, como existe esta pequeña discusión, este pequeño debate, pues parece que todavía no está del todo claro si la Viagra aumenta el riesgo de tener problemas cardíacos. Entonces, a la hora de combinarla con la cocaína, pues también la respuesta podría variar, dependiendo de qué sea lo que está pasando realmente ahí. Pues yo te diría que la posibilidad es bajísima, pero bueno, por repasar un poco. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la dimetiltriptamina, la DMT, como principio activo de la ayahuasca, no tiene una dosis letal conocida. Hasta donde sabemos, por mucha que tomes, no vas a morir de una sobredosis, así que eso es buena noticia. Luego, efectivamente, sí tenemos un puñado de muertes por consumo de ayahuasca, así que hay que buscar otras explicaciones y ver un poco por dónde van las cosas. En primer lugar, la mezcla de ayahuasca con otras sustancias, si se tomara en cantidades muy grandes, pues sí que podría producir un síndrome serotoninérgico que podría llegar a producir la muerte. Esto se me ocurre, por ejemplo, que haya pasado más de una vez tomando antidepresivos. Si bien las dos cosas por separado no deberían ser muy peligrosas, pues la combinación entre antidepresivos y ayahuasca sí podría llegar a producir la muerte si se consume en grandes cantidades. Y probablemente ha pasado más de una vez, porque bueno, además también como la ayahuasca se vende un poco como solución para la depresión y tal, pues es posible que quiera tomar ayahuasca alguien que está bajo tratamiento de antidepresivos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, sí que leí alguna vez sobre una muerte que parecía haber sido por una reacción alérgica, no está muy claro a qué. Es posible que fuera a alguno de los otros principios de la ayahuasca que no colocan, vamos, o sea, a uno de los principios que no son activos, porque al final la ayahuasca es una mezcla de mínimo dos plantas y pues muchos chamanes tienen su receta y tal y le echan otras cosas, entonces puede acabar siendo una mezcla de varias plantas con muchos principios distintos y parece que una vez, pues por desgracia, sí se dio un caso de una muerte por una reacción alérgica. Y luego hace unos añitos también un hombre bajo los efectos de la ayahuasca apuñaló a otro que también estaba bajo los efectos de la ayahuasca y le mató así, apuñalándole. Entonces, bueno, como conclusión, que el riesgo de una muerte por consumir ayahuasca es muy bajo, pero existir existe y que aún así, aunque el riesgo de morir al tomar una sustancia sea muy bajo, pues tened en cuenta que también hay otros peligros, ¿no? En el caso de la ayahuasca, pues será muy improbable morir, pero igual se puede pasar por un mal viaje o tener una experiencia realmente desagradable o incluso un brote psicótico o algo así, pues eso también son peligros. El peligro de muerte no es el único que existe.
Pues sí, probablemente vapear el cannabis, vaporizarlo, pues sea la forma menos perjudicial de consumirlo dentro de lo que cabe, ¿no? Porque no tiene tantos daños a los pulmones como tiene el fumarlo, pero tampoco te expones a los riesgos de calcular mal la dosis que tiene ingerirlo, así que bueno, es una buena opción. Ahora es verdad que hay tantos vapers, tantos modelos y tantos sistemas distintos que puede ser un poco lioso al principio. A ver, yo primero intentaría como mirar dos características que creo que van a ser las más importantes y las que más van a definir qué tipo de vapor es. Una sería si es de sobremesa o es portátil, ¿no? Bastante intuitivo, pero bueno, que a veces puede despistar porque, bueno, eso, existen efectivamente vaporizadores de sobremesa que son la hostia de grandes y que no te los puedes llevar en un bolsillo para consumir donde quieras. Así que una de las primeras cosas pues sería decidir si quieres uno de sobremesa o uno portátil. Y probablemente la segunda cosa sí que más destaca pues sería que se va a vapear ahí, porque hay algunos vapers que solo admitirán líquidos que tengan cannabinoides o diversos extractos con cannabinoides, mientras que otros, los que suelen llamarse de flores secas, pues permiten directamente meter los cogollos y vapear los cogollos así tal cual. Luego hay muchas más diferencias entre vapers, ¿no? Pues algunos son regulables y se pueden poner a una temperatura muy concreta, mientras que otros no. Entre los vapeadores de flores secas, pues hay algunos que calientan lo que viene a ser directamente la materia vegetal, mientras que otros más bien funcionan como, digamos, calentando toda una cámara, todo el espacio en el que se han metido los cogollos. Entonces luego hay bastantes más diferencias, pero a mí las más importantes me parecen esas. Me parecen saber si es de sobremesa o portátil y si lo que admite son solo líquidos y extractos o admite meter los cogollos directamente. Y bueno, pues eso, que de cara a consumir cannabis, digamos que es una forma menos perjudicial de hacerlo que otras. Obviamente sigue habiendo riesgos, pero bueno, respecto a fumar, pues por ejemplo, tiene unas cuantas ventajas, ¿no? Menos daño a los pulmones, además sale bastante más económico porque en la ceniza y en el humo se desperdicia bastante material y eso vapeándolo pues aprovecha mejor. Me parece interesante, me parece buena pregunta. Yo creo que no, que lo que afecta a cómo de borracho estás va a ser el total de alcohol ingerido, entre otras cosas, pero no exactamente el porcentaje de alcohol que tengas en sangre. Igual estamos acostumbrados a pensar en el porcentaje de alcohol en sangre porque como es fácil de medir en un control y tal, pues es un cálculo aproximado, pero creo que no es lo que va a determinar cuánto te emborrachas. A ver, por un lado, sé que no hay una relación exactísima entre el porcentaje de alcohol en sangre y cómo de borracho estás, porque influyen otros factores como la tolerancia y tal. Eso lo sé, pero además creo, de esto ya no estoy tan seguro, que lo que es el porcentaje más bien es un reflejo de cuánto alcohol has ingerido, pero no es lo que determina cómo de borracho vas a estar. O sea, yo creo que beber agua, pues si acaso podría hacer un poco más lenta la digestión y hacer que tarde un poco más en subir, pero que prácticamente no se notaría, porque obviamente el agua pues no puede retrasar muchísimo la digestión, ¿no? Pero de esto último, de la idea de que si mediante otro medio consiguieras aumentar el volumen de la sangre y por tanto que bajara el porcentaje de alcohol consumido, no estarías menos borracho, pues no estoy 100% seguro, así que lo comento por aquí en público para que si algún médico o analista o lo que sea por casualidad ve esto y sabe con certeza la respuesta, pues lo pueda confirmar o pueda señalar que me estoy equivocando. Bueno, no es una experiencia tan común y a mucha gente no se le oye hablar de que tenga resaca de benzos, pero bueno, yo creo que podemos especular con algunas cosillas. A ver, por un lado,
Tanto el alcohol como las benzos son análogos del GABA, entonces tienen un funcionamiento parecido en el cerebro, unos efectos parecidos y supongo que de ahí que pudieran producir una resaca más o menos similar a la del alcohol. Ahora, también es verdad que con las benzos pues no se produciría tanta deshidratación, supongo, porque no tiene esos efectos diuréticos o no parece tener unos efectos diuréticos tan intensos como los del alcohol. Pero igual ahí también tiene que ver que el alcohol pues se suele tomar ingerido en forma de líquidos e igual por meter tantos líquidos al cuerpo, además de que tengan efectos diuréticos, pues se potencia esas ganas de mear que te da el alcohol y que con las benzos no pasaría tanto, ¿no? No sé, esto segundo ya es un poco especulación también y no tengo muy claro cómo funcionaría esto. Porque bueno, que yo sepa, pues no se oye mucho el tema de que las benzos produzcan ganas de mear ni nada por el estilo, ni suele salir en los prospectos, vamos. Y por último, como último apunte, pues me gustaría recordar que las benzodiazepinas suelen tener todas los mismos efectos, pero distinta potencia y distinta duración. Y si algunas producen como sensación de resaca al día siguiente o incluso que puede ser que todavía produzca efectos de somnolencia al día siguiente, pues igual lo que pasa es que se están tomando benzodiazepinas de larga duración en un caso en el que podría venir mejor tomar benzos de corta duración. Entonces, bueno, lo dejo por ahí por si sirviera. Igual simplemente cambiando las benzos de unas de larga duración a unas de una duración más corta, pues se podría evitar o al menos reducir este problema, esta sensación de resaca.